Hoy vamos a hablar de una de mis cámaras favoritas para rodar en analógico, que es la SR3, pero no solo de la cámara, sino de algo igual de importante, que es el negativo. Vamos a comparar los 5 stocks de Kodak y así entender cómo funciona cada uno. Si estás empezando en el analógico o quieres meditar tus decisiones como diario de foto, quédate porque el momento de hacer pruebas de cámara es de los más importantes. Y una de las primeras cosas que tranquiliza de la SR3 es que no es una Bolex ni una K3 con un montón de adaptaciones, sino que es una cámara mucho más sencilla porque ya está pensada para rodajes profesionales largos. O sea, los modelos de la SR son el resultado de décadas de ingeniería de la empresa de Arri aplicado al formato del 16 milímetros. Y si la SR ha pasado un test básico o viene de un rental, incluso de un diario de foto, aunque dé miedo porque es un material antiguo, estas cámaras se siguen probando y tienen su mantenimiento y son igual de fiables que una Alexa antigua que ha sido mantenida y se chequea como hoy en día. Es decir, que una SR3 no te va a fallar per se. En estos flujos de trabajo, si falla algo, el 80% de las veces es por el factor humano, porque todo lo que pasa con estas cámaras es físico, además de que la cámara como tal no tiene un menú con 7 apartados como lo vemos hoy en día en Sony, es pura mecánica que puedes ver y tocar, y aunque no lo parezca, es mucho más sencillo que los sistemas digitales de hoy en día. O sea, con la aparición del digital se creó el puesto del DIP y se sustituyó por el puesto del loader. Voy a poner el ejemplo típico que hemos viciado mal del digital, y es que no existe la velocidad de obturación como la entendemos. Eso es un concepto que realmente está simulando la sensación que se conseguían con estas cámaras gracias al disco del ángulo de obturación, que os supongo que os sonará que en cine se habla de ángulos y en las cámaras DSLR se habla de velocidad de obturación, que como veis no es nada más sencillo que un espejo circular girando delante de la película, que es el que va a cortar la luz entre cada frame. Y lo que digo que realmente hemos viciado mal es que tú realmente no puedes cambiar el disco abierto a 360 grados porque el negativo necesita de ese microtiempo para cambiar al siguiente frame sin exponerse, y además no genera una sensación de motion blur que nuestro cerebro reconozca como algo natural. Dicho esto, vamos a ver las pruebas del laboratorio y analizamos un poco cómo reacciona cada stock. Chicos, estoy adelante de los resultados de las pruebas aquí en DaVinci. Os cuento un poco. Las pruebas que hicimos fueron sobre todo en interior. Hicimos pruebas en exterior también, pero el tiempo salió un poco regular y digamos que no fue el mejor día para hacer pruebas de exterior porque justamente la luz tenía que ser lo más estable posible. Existen un montón de tipos de pruebas que puedes hacer a fondo y esta fue la prueba de latitud de la SR3 y esta en concreto la hicimos con el zoom de Canon 864 y en general lo trabajamos a un diafragma de 4 y vamos a empezar con el Kodak Vision 50D. Aparte de hacer la prueba de latitud como tal con el zoom de Canon, también quisimos probar cómo quedaban las Master Prime en la SR3, que estas lentes son un estándar. La mayoría de publis se rodan con este setup clínico limpio, entonces estas lentes en Super 16 pues tienen un cropeo importante, prácticamente a la mitad, así que contamos con ello y pusimos una focal en el zoom que más o menos fuera la misma focal. Más que nada lo quisimos hacer para ver qué tal la resolución de un cristal a otro. Os lo voy a enseñar y luego os digo mis opiniones. Y lo primero que apreciamos es que ganamos muchísima profundidad. Yo siento que a nivel de resolución tampoco es que estemos ganando muchísimo, también depende con el diafragma que estemos trabajando. También creo que realmente no estamos usando toda la info que nos puede ofrecer esta lente al convertirla a Super 16 y tampoco veo gran diferencia de nitidez. Sí que se aprecia también una distorsión diferente en el fondo con las Master Prime y siento que el zoom corrige de por sí perfectamente las distorsiones y me da la sensación de que las Master Prime distorsionan más. Yo creo que aquí es ver un poco lo que te interesa. Si quieres ganar esta profundidad que te dan las Master Prime en un formato de 16 es interesante, pero nunca podrías tener un angular con una lente de Super 35 porque es que tendrías que tener algo tipo un 5 milímetros para que empiece a acercarse aunque sea a un 12 milímetros o un 16 con el factor de conversión. Vamos a ver la prueba de latitud del Kodak Vision 50D. Lo que hicimos fue exponer por pasos, por debajo y por arriba. Creo que hicimos como 2 o 3 con cada uno. Yo he rodado con el 50D varias veces y a mí me gusta mucho. Creo que es el stock que mejor aguanta las altas luces y de los que mejor rango dinámico tiene. Me parece que mantiene muy bien los colores, muy realistas. No suele virar las sombras y las altas
o las pieles, como ocurre en otras películas que ahora veremos. Y a mí para exteriores me parece una muy buena elección, un 50D. Si vas a rodar a plena luz del día, te va a quedar algo muy bonito. Vamos a ver también qué pasaría si nos queda un plano sobreexpuesto con el 50D. Por ejemplo, que quedaría menos 3 pasos por abajo. Sí que es cierto que en las sombras es muy difícil de rescatar. Cuando intentas subir la expo de sombras, en general en todos los stocks, las sombras viran a magenta y azules. Luego es mucho más difícil de igualar. Sí que creo que de todos los stocks, este justamente es el carrete que más se podría rescatar porque en las sombras tendremos menos grano que con un 500T, pero bueno, que lo ideal es que expongamos bien. Este es el 250D. ¿Cómo quedaría esto forzando los niveles? O sea, yo lo primerísimo que veo en comparación con el 50D es que de por sí tiende a virar a magentas los tonos medios, las pieles, el look en general. Vas a notar que tiende a irse a esas zonas. Es verdad que no lo había probado en interior y con luz artificial y no me gusta tanto en interior, yo solo lo he probado en exterior y ahí me encanta. Creo que es de los que más me gustan y si tuviera que elegir solo una lata para rodar en exterior sería el 250D, porque ahí sí que siento que esta peli hace justicia al balance con la luz día. Es personal porque a mí me gusta bastante este tono de magentas. Es muy sutil, tampoco es que sea algo súper loco. De hecho, ahora en interiores es cuanto más lo estoy viendo. Pero bueno, si realmente queréis un look con colores limpios y nada empastados por otros tonos, el 50D es tu elección. Y el 250D, que sepáis que tiende a virar las pieles más a magentas, que a mí me gusta. Luego, en cuanto a la prueba de latitud, como estáis viendo por aquí, también es una película que aguanta muy bien por arriba. En general estos stocks de luz día suelen aguantar bastante bien 3 pasos por arriba, incluso 4. Vamos a pasar al 200T ahora, que yo no lo había probado y me ha sorprendido mucho, me gusta un montón. Lo primero que siento es que las películas de tungsteno reaccionan mejor a las luces, porque de normal usarás luz artificial, ya sea para reforzar o sea para chutar desde una ventana. Y ahí sí que siento que el tungsteno responde mejor. Por eso también cuando rodamos hoy en día con las cámaras digitales, el tungsteno es muy diferente al LED. La textura que consigues en las pieles es mucho más realista. Pues aquí ocurre lo mismo. Si estás haciendo una escena en tungsteno, esta es la mejor opción. También que el asa de 200 me parece perfecta y me ha sorprendido bastante. Lo suaves que han salido los colores primarios. Las pieles también me gustan muchísimo, como en este rosita. Si os dais cuenta, mis favoritos están siendo los 200 en general. Es como el punto intermedio en tener algo muy clínico y tener algo muy fuerte como un 500T. Y en cuanto a la prueba de latitud, responde bastante bien cuando exponemos por arriba. De hecho, aquí lo estoy forzando habiendo expuesto 2 pasos más. Me gusta muchísimo, de verdad. Lo voy a decir en cada stock porque lo estoy viendo aquí, pero tended siempre sin miedo a exponer de más. Es bastante guay. Me gusta mucho más que el 500T, que vamos a pasar ahora a él. Aquí tenéis la comparación de las Master Prime con el Zoom. El 500T creo que es el stock más sucio. En una subexposición de 4 pasos por debajo se ve todo el ruido azul de la película. Creo que es guay para interiores donde la intención sea sobre todo quedar de como fuentes de luz principal de luces prácticas. Estoy viendo que aquí justo se nos olvidó encender la bombilla. Luego por arriba aguanta muy bien y también siento que tiene como este look más plano y más frío, sobre todo en los blancos y los medios, en comparación con el 200T. Y lo que noto con el 500T en comparación del 200T, el 500T es el stock que más plano noto a nivel de los colores que consigue y el rango de color que te da. Siento que es para lo que os he dicho, escenas donde predominan las luces prácticas y que luego vas a hacerle un buen postprocesado de reducir ruido. La verdad que en sombras se queda bastante grano y se aprecia mucho. Así que creo que hay que tener en cuenta estos factores para usar esta peli. Y vamos a pasar a una joya de película. Me ha gustado muchísimo verla y tengo muchas conclusiones que sacar de aquí. Este es el Kodak Ektachrome, que a diferencia de los otros 4 stocks que hemos visto, en vez de ser una película de negativo, es una película ya en positivo. Es decir, que a la película le está llegando la info de luz y la está interpretando ya como va a ser en la realidad. Luego, después de escanearlo, no hay que invertir los colores y por lo tanto tenemos un look más puro, más saturado, pero también hace que sea una película más compleja de trabajar, porque aquí si no aciertas la expo, las sombras y las altas y las pieles cambian mucho entre sí, es mucho más difícil de igualar. Entonces, lo primero que he notado aquí, me encantan los rojos, me apasionan, los primarios los captura muy bien. Siento que la peli de por sí
sí tiende a virar los tonos medios a verdes, o sea, como que verdea la película un poco. Luego las altas, si te quedas como muy por arriba, tiende a azules, eso lo he visto más en exterior, que ahora os pongo el frame. Y luego las sombras tienden a virar a magentas cuando te has quedado corto de luz, pero los colores que consigues tienen mucho más rango que los otros Kodak LYSIM. Lo que he visto es que es una peli muy difícil de trabajar y que con esta, si vas a hacerte un corto, por ejemplo, o ya sea un videoclip incluso, no puedes ir con tantas prisas. O sea, de por sí en analógico no debes ir con prisas porque todo lo que ocurra aquí es físico y hay que tratar con mimo esta peli. Es muy bonita, en exteriores también se ve súper chula, pero hace falta bastante dinero, aparte de que de por sí el stock de Ektachrome es más caro. Ya no el look, sino el rango de colores que consigue es muy diferente a los otros. Aquí se notará la experiencia que tengáis en fotoquímico o la que no tengáis. Y bueno, es bastante interesante también para hacer paletas de colores primarias, o sea, ahí tiene que ser una pasada, la verdad. Os voy a enseñar rápidamente las pruebas que hicimos fuera, por cómo estaba el tiempo no nos dio para comparar las 5 pelis, solo comparamos 3. Comparamos el 250D en exterior, que os he dicho que para mí es mi favorito de exteriores, el 500D en exteriores. Yo siento lo que os digo, este día la luz que teníamos iba variando porque de repente estaba nublado y a lo mejor había expuesto en un momento de antes de la nube y justo al rodar se me había puesto la nube. Tampoco son muy fiables estas pruebas de exterior, son más las de interior, pero os las dejo también por aquí para justificar mi argumento de que el 250D es el mejor en exteriores. A mí es que me gusta mucho. Creo que aquí se aprecia bastante lo que os he dicho de las pieles magentas, más suaves. Os quiero enseñar el Ektachrome en exteriores, que ya os digo, no son las mejores condiciones de luz y lo que os he dicho, el Ektachrome tiene que ser exposición perfecta o si no, te va a virar todo mucho. Es súper bonito y de verdad que hay 4 ajustes. Aquí podéis ver lo que os he dicho de que las altas tienden a virarse azules. Aquí lo veis en el cielo y en los blancos y tal. Y luego, si yo fuerzo este stock para subexponerlo, si os dais cuenta, todos los negros y todas las sombras viran a magentas y azules, que es lo que os he dicho, pero que realmente veáis que con 4 ajustes, 4 nodos que tengo aquí, corriges bastante todo, pero tampoco te puedes pasar de estar en una expo que no toca. También me di cuenta que pierde rango de colores si no estás exponiendo bien, pierde saturación. Me gustó un montón el look que da. Sí que noto que es como más duro. De hecho, aquí podéis ver en las pruebas en exteriores, en cuanto pongo el Ektachrome en crudo, tal cual llegó del laboratorio, y pongo un frame del 250D, veis que es mucho más contrastado, más duro, ¿no? Pero bueno, es una peli bastante chula que no todo el mundo puede permitirse rodar con ella, al menos un proyecto largo. Realmente no tengo un stock de película favorito, es que todo depende de la decisión que quieras tomar para lo que quieras rodar. No hay una decisión correcta, pero igual que la decisión de cámara y lentes en el digital. Creo que era interesante ver esta comparativa a fondo. A mí el 250D y el 200T son los que más me han gustado. Me da como una textura así más pastel, más suave, no tan clínica, tampoco tiene muchísimo grano. Y el Ektachrome, como yo no me puedo permitir rodar una película por ahora, ni un proyecto largo, siento que es muy chulo, pero para un proyecto donde de verdad se vaya a lucir, poniendo una paleta de color bien trabajada por delante, y eso es lo que opino. Entonces, para concluir, sé que os he dado mucha info ahora, procesadlo bien, veros el vídeo las veces que necesitéis, y quiero que sepáis que el fotoquímico funciona con estas reglas: la exposición, la sensibilidad, el revelado y el escaneado. Si entiendes estas variables vas a tener el control de lo que estás haciendo. Y la SR3 prácticamente es una de las cámaras que más facilita hacerlo bien, y lo más importante del cine, la intención, porque luego esto se traduce en mejores decisiones cuando rodes en digital. Espero que os haya gustado este vídeo, a mí me ha encantado hacerlo, me ha encantado ver los 5 stocks. Este es el primer vídeo que hago en el canal sobre contenido técnico. Ya sabéis que estoy haciendo siempre en TikTok e Instagram y me he pasado ahora al formato largo. Si os interesaría ver algo más en concreto, estoy abierta, decidme cosas y nos vemos en el siguiente.